Muy buenas tardes. Para quienes todavía no me conocen, mi nombre es Silvia Isabela Šefčík y llevo más de 20 años ayudando a empresas a conseguir financiación para los proyectos. Y me decís, ¿qué tiene que ver esto con charlas con expertos? Pues precisamente con esa idea han nacido charlas con expertos porque muchos de los emprendedores me llegan con las mismas dudas. No sé por dónde empezar, o ya estoy trabajando, ya estoy empezando y las cosas no me van bien, cómo puedo apoyarme en alguien para que me ayude, para que esto crezca, etcétera. Y este espacio precisamente es para vosotros, para crear respuestas reales que nos están dando personas que ya han pasado por ahí y ya tienen muchísimo expertise en cuanto a soluciones a todas estas preguntas que tenéis. Y además también tenemos nuestro club Emprende con Alas, que es donde estamos dando respuestas a las personas que están empezando desde cero, que todavía no tienen un pitch, no tienen ni siquiera el logo y quieren empezar. Con lo cual tenemos espacio para todo. Y sobre todo hay una frase que a mí me encanta: crees, lo creas, el resto es decisión. Y hoy tengo enorme placer de presentaros a alguien que precisamente ha creado. No ha tenido, por lo que he podido intuir e investigar, no ha tenido un camino muy fácil. Ha tenido que, no fue un camino de rosas, pero supo hacer las cosas que marcaron la diferencia no solamente en su propio negocio, sino en los negocios de los demás. Estamos con Alex Torre. Alex, me encanta que estés aquí. Yo, si me permite, voy a contar un poquito de tu historia y si hay cosas que me quedo corta, pues me vas comentando, porque yo creo que cuando llegaste de Cuba, ¿verdad? Al principio pues ha sido un poco complicado, ¿no? Incluso has tenido que estar trabajando en agroalimentación, lleno de barro. Sin embargo, encontraste la respuesta a lo que para lo que hoy estamos aquí, ¿no? Supiste encontrar ese camino y te convertiste en Growth Operator. Me gustaría que me contaras luego cómo has conseguido que tus clientes multiplican sus ventas por 10, por 20, llegan a 7 cifras y estás creando esos sistemas de venta tan impresionantes. Y cómo fue tu historia, qué es lo primero, qué es lo que te hizo venir aquí y me encantaría que nos contaras si ese camino lo pueden recorrer todos, cómo podemos multiplicar a los resultados que están llegando tus clientes. Genial, Silvia. Pues nada, primero agradecerte por el espacio, encantadísimo de estar aquí. Y nada, vengo aquí a aportar valor y es verdad que el camino ha sido bastante fuerte. Toda la persona que ha emigrado, que ha ido a otro país, lejos de su familia, sabe que no es un camino fácil. Yo vengo de Cuba, un país que realmente está bastante mal a nivel económico, pues estaba estudiando ingeniería y ciencias informáticas. Entonces ya de por sí ya yo tenía, se me da bastante bien el ordenador, eh, cada día estaba con los ordenadores y demás, y era algo que para mí era bastante común. Pero me enamoro de una chica que también es cubana, ¿no? Pero ya llevaba muchos años viviendo en España. Ahí, bueno, viene esa difícil decisión de decir, oye, o termino aquí mi universidad o voy y hago el camino por amor, de estar junto con ella en España. Y al final esa fue la decisión que tomé. Así que en el segundo año de Ingeniería en Ciencias Informáticas decidí dejarlo todo y por amor venir a España. Estuve en Canarias y te encuentras en ese difícil momento en el que estás fuera de la universidad, por lo cual no tenía título, no había terminado la carrera.
y no sabía qué hacer con mi vida. Era el momento de decidir, vale, ¿y ahora qué hago, no? Ese es un momento bastante difícil. Pues no tenía título, no tenía experiencia laboral, era un momento bastante complicado. Y empiezo a trabajar un poco en cualquier cosa que iba apareciendo. Desde electricista, trabajé temas de construcción, básicamente cualquier cosa que me ofrecieran yo lo hacía porque para mí es muy importante pues estar ahí para mi chica, para su familia que me acogió aquí y proveer, ¿no? Y pensándolo bien, dándole una vuelta a las cosas, yo me doy cuenta que estaba por un camino muy lejos del que yo quería. Cuando tú pasas la universidad, cuando estás estudiando la universidad, claramente siempre te visualizas en un trabajo corporativo, lo que vas a hacer en el futuro y demás. Y de momento me veo yo, años trabajando y digo, wow, este no es para lo que yo vine, ¿no? Para un país desarrollado, a echar para adelante, ¿no? Como se dice. Y empiezo a buscar información empiezo a encontrar ese mundo online, ¿no? De cómo uno puede empezar a facturar o ganar dinero. Me doy cuenta que hay mucha gente que vive online, viajando el mundo y ganando dinero por internet, cosa que para mí me sonaba de locos en aquel momento, ya hace unos 7 años de eso. Y entonces, como yo soy una persona que le gusta mucho investigar, empiezo a profundizar en ese camino, me empiezo a hacer yo mismo mis propios esquemas de estudio, empiezo a encajar vídeos de YouTube con podcasts, con cosas y cada palabra, cada definición, cada cosa que no entendía iba y buscaba eso, me leía un libro de eso. Era una locura, fueron como un año aproximadamente de pura inversión. Yo se lo digo a la gente, cuando tú quieres lograr un cambio en tu vida real, necesitas realmente por momentos obsesionarte, ¿no? Con algo. Y en ese momento yo estaba decidido a empezar a trabajar online. Y empiezo a conocer todo ese mundo digital, empiezo a conocer los embudos de venta, empiezo a conocer lo que es un closer digital, ¿no? Una persona que vende online, lo que es un setter, copywriter, gente, agencias de marketing. Empiezo a encajar todos los formatos y todas las cosas hasta que me sentí capacitado de optar por mi primer trabajo online. Empecé trabajando en una agencia de marketing que estaba ubicada en México y yo podía desde España trabajar por una agencia de México y ahí fue donde empecé a adquirir habilidades de cómo funciona este tipo de empresa por dentro, cómo funciona la empresa digital, cómo capta sus clientes, cómo le da servicio a sus clientes. Hago esa transición, ¿no? De dejar el mundo físico, como le dicen, ¿no? A trabajar ya completamente online, pero mi ambición siempre ha sido ir más allá. Entonces, cuando yo aprendía todo lo que hacía cada uno de los miembros y cada una de las personas de todos los departamentos de donde yo estaba, eh, solicitaba como, vale, ¿y ahora cuál es el próximo nivel? ¿O qué empresa o qué agencia lo está haciendo mejor? ¿Está facturando más clientes o lo hace más profesional? Y entonces buscaba entrar ahí. Porque cuando yo entraba a un lugar siempre lo hacía con el objetivo de aprender absolutamente todo porque yo sabía que en el futuro tendría un negocio o haría algo. Entonces no soy el tipo de persona que se conforma con, oye, dame una tareita y yo hago esa tareita y no miro al lado. No, no, yo pregunto, me llevo con las personas de otros departamentos y les pregunto para entender cómo trabajan, cómo funciona, cómo se hace bien. Y bueno, esa curiosidad me da la posibilidad de entrar en empresas de growth hacking aquí mismo en España, empresas que ya se metían dentro del negocio, a escalar sus operaciones, a hacer ajustes, no solamente la parte de marketing y ventas, sino también ajustes bastante dentro del negocio, tema contrataciones y demás. Y entre una cosa y otra empezamos a crecer, empezamos a trabajar con empresas que facturan más de 20.000, 30.000, 40.000 euros al mes. Y empiezo a trabajar también con infoproductores y con creadores de contenido que tienen sus academias también, tienen infoproductos. Pues al final uno va como acogiendo un poco de experiencia, ¿no? De todo un poco y de todas los nichos, de todas las personas con las que trabaja. A mí me encanta eso. Así como mismo ahora estoy hablando contigo, aprenderé muchas cosas de ti. Yo aprendo mucho de todo el mundo. Considero que todo el mundo tiene mucho que enseñar en base a su... Y en ese camino termino dirigiendo, siendo manager de marketing de una de las agencias de marketing que más rápido crecimiento ha tenido aquí en España. Una empresa que hoy en día ha facturado más de 100 millones de euros. Yo estuve con ellos hasta que estábamos en 4 millones y pico, básicamente ya llevando un departamento que facturaba 400.000 euros al mes. Entonces, indudablemente, pues para estar ahí, para llevar un equipo de una empresa que tiene ese nivel de facturación, que a nivel de captación de clientes, pues
tengo yo que llevar estrategias de SEO para tener blog, de outbound, contactando miles de empresas para colaboraciones y para captar clientes, toda una estrategia de anuncios, toda una estrategia de orgánico. Empiezas a aprender y a entender y a poder escalar todo tipo de sistemas de captación, ya sea orgánico, ya sea outbound, que es contactos, ya sea por LinkedIn, por WhatsApp, por llamadas, por la puerta. Hay muchas formas de hacer outbound, ya sea la parte orgánica, que es creación de contenido y captar clientes desde crear contenido en LinkedIn, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en todos los lugares. Y toda la parte de paid, es decir, toda la parte de anuncios, cómo tú escalas una campaña a 20.000, 30.000, 40.000 euros de inversión mensuales para tú hacer que así todo sea rentable y para la empresa pues permita captar clientes por debajo de lo que te cuesta a ti inversión en anuncios. Y cómo se interconecta absolutamente todo en una empresa que va creciendo y se va armando departamento a departamento. Porque yo estuve en esa empresa desde que eran básicamente como 3 personas hasta que ya eran más de 100 y pico de personas trabajando en la empresa. Entonces, la comprensión de todos los departamentos de la empresa, de cómo se hace todo, pues me dio mucho conocimiento para poder decir, oye, si yo me comienzo ya a crear mi negocio, empiezo a darle servicios a cada uno de los clientes que me lo estaban pidiendo, porque ya mucha gente me conocía, sabía lo que yo estaba haciendo. Yo llevo creando contenido en YouTube también de hace un tiempo porque me gusta mucho el contenido. Me lo empezaron a pedir Muy bien, por y cierto, que me encanta cómo lo explicas. Yo algunas veces también he visto tus vídeos, digo, sí, es que este chico lo explica todo. Claro, eso sí, vas a matacaballo, que a veces digo, no sé si soy capaz de captarlo todo, y he visto algunas veces, más de 2 veces el mismo sí. vídeo. Lo haces súper bien, ¿eh? Te lo tengo que felicitar por ello, totalmente. Genial. Voy a hacerlo más, voy a hacerlo más. Voy a empezar a crear contenido más a volumen, que últimamente lo he tenido bastante aparcado, muy enfocado en mis clientes. Pero sí, a mí me encanta la creación de contenido y sobre todo compartir, porque es como digo, yo también al principio lo que me permitió comenzar a estudiar y hacer todo esto es que otras personas compartieran lo que estaban haciendo. Entonces hoy en día poder, mientras uno aprende, también compartir y ayudar a otras personas e incitar a otras personas también a que hagan un cambio en su vida, para mí creo que es súper lindo y es algo que también quiero hacer mucho más. Porque realmente he aprendido muchísimo así. Y ya después es la experiencia de la práctica, de chocar con cosas, de cometer miles de errores, de miles de euros en inversión que a veces se pierden, pero te enseñan exactamente qué no hacer. Eh, Eso te y quería preguntar, ¿sabes? Que sí, pero bueno, vamos un poco por partes, porque si no, sí, yo tengo un millón de preguntas, pero sobre todo, fíjate, porque seguramente para los que te están escuchando, yo percibo mucha energía, mucha, wow, hambre por información, etcétera. Pero imagínate que el cliente que quiere crecer, ¿no? Está facturando, quiere escalar. Acabas de comentarme que tu sistema es más apto para los que ya están facturando bien y quieren multiplicarlo a lo mejor por X. sí, Y, pero el que empieza y está pues con sus primeros, por ejemplo, empecemos por infoproductores, ¿no? Y están con sí. sus primeros productos, etcétera. ¿Es necesario que tengan la misma hambre que tú o se puede replicar un sistema que ya está creado para que no tengan que meter tanto esfuerzo en creación de su propio sistema? A ver, siempre se comenzar a partir de fórmulas y cosas que ya están probadas, pero siempre va a haber también parte de experimentación en el proceso que tiene que hacer cada uno. Por ejemplo, en una parte muy inicial del negocio, lo primero que se tiene que hacer es validar el avatar, validar la oferta y validar el mensaje. Entonces, eso es un tema que por mucha estructura que haya y por mucha, por así decirlo, framework que ya están, por así decirlo, probados, que funcionan para hacerlo, esa parte no se la salta a nadie, ¿vale? La gente intenta comenzar negocios. Yo estoy acostumbrado a crear negocios que no están apalancados en mucho dinero, por lo cual tienes que hacer que sea rentable desde lo antes posible, ¿vale? Y yo he trabajado con mucha gente que tienes que hacerlo, que sea rentable lo antes posible. Y esa parte es, si no tienes, por así decirlo, no le das mucho volumen de trabajo, pues tienes que tener dinero para compensar un poco el tiempo, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando tú quieres comenzar a vender cualquier cosa, cuando empiezas tu negocio, a no ser que sea pues el típico, qué sé yo, cafetería o algo que tú pones en un lugar que ya está concurrido y que además tu investigación de mercado te deja muy claro que hay gente que quiere eso, por lo general, sobre todo en internet, tú tienes que empezar a definir si realmente la gente quiere lo que tú crees que
la gente quiere y lo que tú quieres vender. Vale. Entonces, cuando sobre todo trabajas con infoproductos o con este tipo de servicios que al final tú lo puedes ajustar, ¿vale? Hay una cosa que en internet se habla mucho de esto y Hormozi, que ya, bueno, yo lo estudio desde hace muchos años, pero hoy en día que ya hay cosas en español y los libros son traducidos, ya la gente lo ha empezado a conocer, que es la oferta, ¿vale? La oferta no es el producto, porque mucha gente dice, pues yo vendo un bolígrafo, pero en la vida real y sobre todo en internet, la gente lo que crea es una oferta, es tú identificas un problema y creas y combinas una serie de productos, de servicios, de información, de lo que sea necesario para resolver ese problema. Entonces es muy creativo lo que tú puedes hacer. La gente, hay personas que tienen una formación de cómo arreglar lavadoras de la marca no sé qué ropa, es decir, te quedas como súper loco porque es como personalizado a un nicho y a una persona específica. Entonces al principio tú identificas pues ese hueco en el mercado o esa oportunidad, pero tú tienes que validar que la gente realmente quiere eso. Entonces, toda esa fase inicial, que es la más difícil y donde todo el mundo o la mayoría de las personas se rinden, es donde tú dices, vale, este tipo de persona quiere exactamente esto. Y eso lo logras, pues, muchas veces haciendo esas primeras llamadas de venta, donde tú empiezas a ofrecer lo que tú crees que esa persona necesita, y esa persona te dice, no, pero yo realmente no quiero esto, yo lo que quiero es no sé qué, o a mí me gustaría que fuese así, o a mí me gustaría que fuese de no sé qué forma. Entonces hay gente que se desmotiva, pero hay gente que es inteligente y lo que va haciendo es apuntando cada una de las cosas, porque es el mercado que te está hablando. Entonces, si tú ajustas tu oferta, ¿vale? Para que tu producto encaje con lo que realmente quiere el mercado, ¿vale? A veces tú tienes que primero vender lo que ellos quieren y después darle lo que necesitan, ¿sabes? Combinar lo que quieren con lo que necesitan. Pero a nivel de marketing, lo que te va a funcionar es comunicar lo que la gente quiere. Y entonces ya después, pues dentro de tu producto te aseguras de que está toda su necesidad. Entonces, validas ese avatar, ese mercado, ¿no? Tú dices, oye, este tipo de persona necesita esto. Pero ¿esto qué es? La oferta. Después la validas hablando con ese mercado y presentándole lo de, oye, esto te puede ayudar a hacer esto. Y apuntando lo que ese mercado te dice, no, yo lo quiero así, a mí me gustaría que tuviese esto, a mí me gustaría que tuviese esto otro, y te adaptas a eso, ¿vale? Y entonces, después validas el mensaje, ¿vale? El mensaje es la forma en que tú vas a comunicar eso. No siempre, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy... Yo una de las empresas con las que estoy asociado y que hemos escalado a ya una facturación de más de 1 millón, es una agencia de IA que empezamos a también formar, ¿vale? Entonces, en la parte de formación, nosotros probamos muchos mensajes. Entre ellos está el mensaje de automatiza tu negocio, ¿vale? Porque en una agencia de IA, donde se enseñan a crear automatizaciones, hay gente que tiene un negocio y le encaja el mensaje de automatiza tu negocio. Hay gente que le encaja el mensaje de crea tu agencia de IA, porque básicamente si tú automatizas negocios, quieres crear una agencia de IA, pues a lo mejor no llega el mensaje de automatiza no sé qué, pero sigues de crear tu agencia de IA. Y hay otras personas que lo que le llega es el mensaje de automatiza el negocio de otros. Entonces son como varias cosas que tú vas probando y tú vas viendo, vale, para la gente que yo quiero atraer, de todas estas formas de decirlo, lo que le encaja es este exactamente, ¿vale? Entonces se entiende lo que te quiero decir. Entonces tú en internet vas probando diferentes mensajes y eso es lo que te da a ti a decir, oye, para este tipo de personas lo que quieres es esto y además de eso, cuando se lo dices de esta forma, es que realmente quieren comprar, ¿vale? Y luego lo tienes que adaptar de tal manera para que efectivamente no sea lo que tú piensas que ellos quieren, sino realmente escucharles, ¿no? Porque el cliente al fin y al cabo te le está diciendo lo que te pide, ¿no? Eso es obvio. Y esa fase, Alex, esa fase, ¿cuánto les puede costar? Por ejemplo, de tiempo. ¿Tú estimas que eso se puede analizar? Vale. Una de las cosas que yo he aprendido, sobre todo, incluso de hecho le enseña mucho el mismo Alex Hormozi, es que al final el tiempo es relativo. El tiempo realmente en los negocios depende del volumen de acción que tú realices, ¿vale? Si yo, por ejemplo, necesito 100 llamadas con el avatar para yo identificar todo lo que tengo que cambiar en mi oferta para que realmente sea atractiva para ellos, ¿vale? Y de qué forma yo tengo que comunicarla para que sea atractivo para ellos, yo puedo hacer esas 100 llamadas en una semana o puedo hacer esas 100 llamadas en 2 meses o 3 meses, ¿vale? Entonces, una persona que va a volumen, que tiene, ¿sabes? Volumen de acción, o que, bueno, como lo delega o que tiene gente para hacerlo,
puede hacer lo mismo que una persona se mete un año o tarda un año para hacerlo en un mes, ¿vale? Por eso Ujú, yo por lo general intento, sobre todo al principio de los negocios, tomar acción masiva, ¿vale? La ujú. gente a veces quiere invertir en anuncios y quiere invertir 10 euros diarios, no vas a llegar a ningún lugar, ¿vale? O quieren, o dicen, no, es que vamos a montar un sistema de captación por llamadas en frío y hace 3 llamadas al día. No llegas a ningún lugar. Sobre todo al inicio, que tienes ese momento de descubrir qué es lo que te funciona, tienes que tomar mucha acción porque es lo que te permite tener suficientes datos para ajustarlo todo y decir, vale, ahora vamos por aquí. Y ahora puedo hacer previsiones de cuánto voy a facturar o de qué hacer en base a esos datos, ¿vale? ¿Te ha pasado alguno que se ha muerto en el intento de Sí, éxito? hay muchos. O sea, quiero decir que te vienen de repente tantas ventas y realmente no son capaces de hacerles frente. O sea, ¿te ha pasado eso? Sí, eso pasa. Eso pasa y es más común de lo que tú crees. Lo que pasa es que cuando tú llevas un tiempo en el mundo de los negocios, tú entiendes que el negocio siempre va a estar roto, ¿no? Como se le dice, siempre hay un problema específico, siempre hay un cuello de botella. Porque Mm, si tú no tuvieras ningún cuello de botella en el negocio, tu negocio escalaría infinitamente. Te convertirías en un Amazon en muy poco tiempo, ¿vale? No, ¿y por qué no sucede eso? Porque siempre va a haber algún lugar en el sistema que no va a fluir más allá. Y el trabajo de cada dueño de negocio es identificar todo el tiempo dónde está eso y solucionarlo. Pero en el momento en que lo soluciones va a ser otra cosa. Te pongo un ejemplo. Si yo ahora a nivel de marketing genero muchas agendas para un negocio, no va a tener suficientes comerciales. Al no tener suficientes comerciales, pues se le va a tener el problema de que tiene que buscar, filtrar, entrenar y poner a esos comerciales a recibir llamadas. En el momento en que haga eso, va a haber demasiados comerciales y van a necesitar más agendas. O suponiendo que los comerciales y la cantidad de agendas esté totalmente alineada, pues a nivel de producto después van a tener una cantidad excesiva de clientes que van a entrar y ellos no van a estar preparados para eso. Entonces van a tener que ajustar todo el producto para poder admitir esa cantidad de clientes que van entrando y pasa lo mismo después, ¿vale? Vas a tener que, pues, coño, ya tienes contratado tantos comerciales y a tantas personas de producto que son más gastos, son más tal, entonces tienes que meter más en marketing para generar más agendas, para generar más ventas, ¿sabes? Y es una rueda que sí o sí. Los negocios que no lo hacen, pues por lo general lo que hacen es que van abajo, porque con el tiempo lo que no Yo veo sube, muchos picos, efectivamente, pero, por ejemplo, claro. imagínate, tú cuando entras a ayudar a un negocio con tu sistema, que luego también me gustaría que me lo contaras un poco cómo funciona, cuando entras en un negocio, ¿qué es lo primero que necesitas saber? O sea, ¿cuáles, digamos, son los pasos ABCD? Dime esto, luego me cuentas esto. O sea, ¿cómo sería la entrada? Lo primero es definir cuál es el objetivo del negocio, cuáles son los objetivos de facturación, su objetivo de beneficio y Todos demás. te dirán Y que lo, queremos ventas y de 7 o 8 cifras si es posible, me imagino. Claro, pero ahí no para todos es realista en el punto donde están, porque no todo founder tiene la capacidad y hace lo que tiene que hacer para llegar ahí. Entonces, en principio es ver realmente qué números tienen. La mayoría de las personas que quieren escalar, la mayoría de las veces no pueden escalar porque ni siquiera tienen claros sus números. Entonces, si yo le pregunto, oye, ¿cuál es el porcentaje, cuántos leads generas al mes o a la semana o al día? ¿Cuántos de esos se convierten en llamadas de venta efectivas? ¿Qué porcentaje de esos que agendan una llamada asisten realmente? ¿Y qué porcentaje de esos que asisten terminan comprando? ¿Cuál es el ticket medio? ¿Cuánto tarda entre que entra un lead y el tiempo en que realmente se cierra ese ticket? ¿Y cuántos dueños, por así decirlo, cuántos clientes nuevos tú puedes admitir al mes sin que tu operativa se sature por la cantidad de clientes que tienes? La mayoría de las veces no van a saber eso, entonces al principio hay que entrar. Pero teniendo en cuenta de que lo sepan, ya me permitiría a mí un poco tener claro cuál es el cuello de botella actual que no les ha permitido llegar y ver si es una cuestión de volumen, de que no están generando suficientes leads, suficientes agendas, o que realmente ni agendando más o teniendo más ventas pudieran admitir esa cantidad de clientes, pues entonces ya el tema está después de marketing, ya está la parte de producto. ¿Vale? Pero ya con esos números, sobre todo para la parte de captación, ya me da una idea de hacia dónde tengo que enfocar lo que voy a hacer.
¿Has visto muchos casos que van en cuanto a captación como pollos sin cabeza, que no tienen una estructura de publicidad, que un día invierten a lo La mejor 20, mayoría. otro día 500, no saben por dónde empezar? Eso. Sí, la mayoría, porque por eso mismo, por uno no tener control de los números y para mí me da mucha ansiedad un negocio que no tenga un sistema de captación recurrente, porque tú a partir de que dependes solamente de referidos, es como de o sea, no es constante, no sabes cuándo va a entrar la próxima persona. Entonces, cuando eso sucede, por ejemplo, yo que me dedico a escalar negocios, para mí eso me da mucha ansiedad, porque cómo tú escalas un negocio que tú no sabes exactamente cómo hacer que vengan más clientes. Hasta los sistemas de referidos, hay formas de productizarlo. Eso es lo que hacen las empresas de marketing multinivel y demás. Entonces, lo que sea que tú hagas, si tú quieres crecer tu negocio, tú tienes que ser capaz de productizar y de tener un sistema que paso a paso te permita lograr que lo que funcione se replique y lo que no funcione se elimine. Cuando eso no lo hay en un negocio es muy difícil escalar. Y la mayoría de las veces negocios tienen un problema de analítica, porque llega a un punto en que sabes que estás haciendo, pues por lo menos estás facturando o te da para vivir, pero bueno, no tienes un proceso claro para meter más clientes y no sabes por dónde están los agujeros, por así decirlo, dónde se está yendo el dinero, por qué no puedo generar clientes constantemente. Y es porque no tienen esos sistemas claros, no saben que les está funcionando. Claro, eso yo lo veo replicado luego en la parte financiera, cuando quieren pedir financiación, pero realmente no necesitan, sino no tienen bien estructurado todo el sistema. Eso lo noto muchísimo. Exacto. Sí, De sí, hecho, sí. métricas que son como muy básicas de negocio es ese CAC, ¿vale? Que es el Cost per Acquisition, es el coste de adquisición, ¿vale? Y entonces tú tienes que saber cada persona para poder invertir en marketing y poder crecer, tiene que saber exactamente cuánto te va a captar un cliente. Al final, marketing o tener un sistema de captación es una forma más fancy, ¿no? De decir que estás pagando por cliente, ¿vale? Yo invierto X dinero en publicidad y cada X inversión yo recibo un cliente. Entonces, ¿qué sucede? Para que tú no tengas presupuesto de marketing limitado, tú tienes que lograr que lo que tú ingresas por cliente sea mayor que tu inversión, que la inversión que estás haciendo, que es ahí donde la mayoría de las personas no saben hacerlo. Entonces, cuando tú tienes financiación, que es lo que le pasa a muchas empresas que tienen rondas de financiación y demás, se pueden permitir tener un CAC que sea negativo por mucho tiempo, en el sentido de que tengo suficiente dinero para invertir en marketing y aunque estén pérdidas por 2, 3 años o lo que sea, pues yo tengo un dinero que me permite apalancarme en ese dinero para yo captar muchos clientes, porque ya yo sé que cuando tenga una base de clientes, yo los puedo monetizar de muchas formas. Le vendo otros servicios, le ofrezco cosas de afiliados, que los afiliados me pagan por otras cosas que consuman, mi servicio será recurrente y varios estarán pagando mensual y me puedo permitir hacer eso. Pero ¿qué le pasa a muchos dueños de negocio que están comenzando y no tienen esa capacidad, no tienen ese dinero para poder mantener su negocio y crecerlo? Que si tu coste de adquisición es mayor que básicamente tu beneficio por cliente, pues realmente tu marketing pues se va abajo. Y entonces no ganan absolutamente nada, están en pérdida, van en negativo. Y muchos copian las estrategias que hacen las empresas que ya están preparadas, de hecho ya lo tienen todo estructurado para estar en pérdida por un tiempo y después entonces pues reducir gastos y empezar a monetizar esa cantidad de clientes que ya están en su base de clientes, ¿vale? Entonces son dos mundos diferentes. Muy interesante entender esto porque son dos juegos totalmente diferentes, ¿vale? El juego de cómo yo capto clientes y mi coste por adquisición sea menor, yo puedo infinitamente todos los meses subir mi inversión, porque si yo sé que estoy haciendo un por cuatro de la inversión que estoy haciendo en publicidad, yo este mes puedo invertir 5.000, el mes que viene, si lo tengo todo ajustado, invierto 10.000 y el otro, que si lo tengo todo ajustado, invierto 15.000, yo voy midiendo que todo se mantenga estable y voy subiendo la inversión. Versus una empresa que se puede permitir, porque tiene un dinero ya pues, específicamente para eso, se puede permitir invertir 20, 30, 40.000 euros cuando a lo mejor está facturando ese primero, segundo y tercer mes
está facturando 5.000, 10.000, 15.000, está en pérdidas, está en números negativos, pero sabe que dentro de 2 años, 3 años o lo que sea, tendrá una base de clientes a las que va a monetizar de diferentes formas. Son dos juegos totalmente diferentes. ¿Tú dirías qué porcentaje más o menos SEO, que no sé si todavía SEO funciona realmente con todo lo de la IA, cada día dicen que el SEO va a funcionar menos, ¿no? O publicidad pagada? ¿Cuál es tu parte preferida? ¿Qué es lo que recomiendas? Bueno, realmente son dos estrategias totalmente diferentes. Yo soy de los que piensas que en cada, por así decirlo, cada proyecto depende más de una o de otra cosa en dependencia ya de los objetivos y lo que quiera hacer. En este caso, el SEO yo también creo que cada vez va a ser menor porque cada persona se está utilizando, se están acostumbrando a utilizar la inteligencia artificial para preguntarle todo. Si ya te da todas las respuestas, los niños ya crecen hablando con Alexa, con Google. Entonces estos niños en un momento dado van a tener 30 y 40 años también. Y si ya has nacido hablando con Alexa y con Google, porque te vas a poner a buscar en una página web, en no sé qué, y a leer y a ver tú en qué parte te dice exactamente lo que estás buscando. Hay que ver qué va a pasar con eso. Yo creo que el SEO cada vez va a ser diferente, se empezará a adaptar y empezar a hacer un SEO más semántico, más adaptado un poco a todo esto. Incluso en los vídeos hoy en día ya los algoritmos lo que hacen es incluso identificar qué estás diciendo en las primeras palabras porque traduce todo el vídeo en tiempo real y eso también lo utilizan para posicionar esos vídeos. Entonces cada vez será como un SEO más semántico a cómo la gente lo está buscando en la IA y a intentar posicionar en las herramientas que te sale que la IA está sacando la información de ahí, más que el mero hecho de intentar posicionar una web, ¿vale? Y la publicidad paga lo que tiene es que es muy rápido. ¿Vale? Es muy rápido. Una publicidad paga mientras, es que yo puedo poner invertir en anuncios hoy y ya mañana está generando leads. El SEO es algo que toma tiempo. O sea, tú haces determinadas acciones para que a los 4, 5, 6 meses empiece él y empiece Yahoo y bueno, hoy en día también las herramientas de ella a identificar que tú eres un referente en eso. Cuando en anuncios yo puedo estar saliendo delante de mi avatar y de mi público ideal en 2 días, básicamente. Es muy fácil hoy en día crear anuncios, eso es muy rápido, tanto estáticos como vídeos con inteligencia artificial y empezar ya a estar delante de tu avatar. ¿Qué de importante es saber poner un buen anuncio? Eso es una parte que te quería preguntar, porque con el mismo presupuesto, a lo mejor hay dos clientes que uno hace un tipo de anuncio y otro. ¿Qué es lo más importante en un anuncio desde tu experiencia? Dinos algún truco. El truco siempre son las bases, ¿vale? Es esto mismo que te acabo de comentar. Si tú tienes claro cuál es tu avatar, cuál es tu oferta y cuál es el mensaje ganador, ya a partir de ahí empiezas a generar leads cualificados, ¿vale? Lo más importante de un anuncio, sobre todo, es que desde el momento cero, bueno, iba a decir uno, pero desde el momento cero, lo primero que tiene que hacer el anuncio es llamar a esa persona exacta que tú sabes que es tu público objetivo, ¿vale? Porque a nivel de contenido, por ejemplo, se hablan de muchas cosas, se crean los hooks, el objetivo es llamar la atención para que sea viral, para que llegue a no sé qué y tal. Pero cuando tú estás pagando por anuncios, te permite dirigir la publicidad a, por ejemplo, yo digo, yo quiero que sean mujeres y que sean madres que tengan entre 25 y 42 años. Tú eso lo puedes hacer, lo puedes segmentar en las plataformas, pero no necesariamente tu anuncio les va a llegar a gente que específicamente quiere lo que tú dices. Entonces, el propio anuncio tiene que segmentar y decir, oye, si eres madre y quieres comprar, qué sé yo, un de esto para bebé, esto es para ti, o escucha este mensaje, o cosas así. Entonces, tocar el dolor que solamente tienen las personas que de verdad son tu público objetivo y, o si no, directamente decirle, nombrarla, oye, si cumples estos requisitos, o si tienes esto te llama, esto es interesante para ti, esto es importante para ti. Y entonces tu propio anuncio filtrar y segmentar. Pero para eso es eso, tienes que tener claro a quién tú vas, cuál es el mensaje que les llama la atención y a partir de ahí ofrecer, por supuesto, algo que a las personas les sea relevante, les sea interesante. Y cuando haces un sistema de ventas o cuando trabajas para un cliente y ya lo tienes generado, ¿cada cuánto tiempo hay que rediseñarlo? ¿Con qué frecuencia?
Realmente todo el tiempo los sistemas se van probando y se van ajustando, sobre todo porque hoy en día el mercado fluctúa mucho, la gente pues aprende muy rápido, las cosas cambian bastante rápido y no solo por eso, simplemente por el mero hecho de que lo que tú no optimices se va a desoptimizar, todo tiende a ir hacia abajo, ¿vale? Yo soy de la gente que cree que nada se mantiene estándar, las cosas o tú la optimizas, la creces, la ajustas o simplemente con el tiempo pues va perdiendo efectividad y va reduciéndose a lo mejor el porcentaje de beneficio o la cantidad de leads que te genera o básicamente o la calidad de esos leads que te genera, puedes hacer muchas cosas. Entonces los sistemas tienen que estar siempre en prueba. Las pruebas que se hacen en un sistema que es un test A/B, como que se le llama, ¿vale? Que es que tú tienes una variante que tú sabes que funciona y piensas en otra o en mejoras que se le pueden hacer y que tú crees que pueden tener un mejor resultado. ¿Vale? Ese sistema se llama TJB y eso se hace con todo, ¿vale? Si yo creo que yo envío un correo y el correo dice, eh, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Personas de Madrid, que se llama, me lo invento. Y tengo otro que digo, hola, ¿eres de Madrid? O sea, solamente por el asunto del correo, se tiene que mirar los números. ¿Qué porcentaje abre el correo? Si me abre a lo mejor el 20%, el 15%, pero a lo mejor solo por cambiar la forma en que lo digo, el otro me lo abre un 30 o un 40. Eso significa que si me lo está abriendo el doble de personas, es probablemente yo pueda generar el doble de leads de ese correo. Entonces es muy importante todo el tiempo estar probando cosas. Entonces los sistemas te permiten hacer una prueba A/B. Si yo tengo 2.000 personas y yo hago una prueba A/B con cada uno de los titulares, a la mitad le va a enviar uno y a la otra mitad le va a enviar otro. Yo voy a ser capaz de identificar qué titular me funciona mejor. Entonces, ¿qué puedo hacer? Que la próxima vez envío solamente a los próximos leads el titular que me está funcionando mejor. Entonces paso de tener una apertura de correo de un 15% a tener una del 30%. Pero eso se hace con todo. Eso se hace con las páginas, eso se hace con vídeos de venta, eso se hace absolutamente con todo y todo tiene que estar constantemente probándose. Se prueban los anuncios, se hacen test A/B de los anuncios, se hacen test A/B de los correos que le llega a la gente, se hacen test A/B de los vídeos publicitarios que están viendo cuando entran en una página. Absolutamente todo se tiene que estar probando constantemente. A veces solo el inicio, ¿vale? Si tú ves que casi nadie, pues que nada más que la gente comienza a ver el vídeo, ya la gente como se va o tiene poca retención, pues probamos cambiar solo el inicio. A veces hay que probar cambiar el vídeo completo. Pero es un sistema vivo. El que quiere crecer realmente nunca para de hacer pruebas porque es lo que te permite que a los meses tú tengas una versión que tenga un resultado por 30 o por 40 de la versión inicial, ¿vale? Estas personas que creen que la versión inicial ya es la mejor versión que van a hacer, fallan, pero fallan completamente ante la gente que continuamente está validando la mejor versión de lo que hicieron. Si ahora mismo Alex Torre empezara, ¿quién tendrías en tu equipo sí o sí? Y no puedes tener un equipo muy grande. Solamente tendrías que tener lo mínimo, pero imprescindible. ¿A quién le contratarías? Aparte de ti mismo, por supuesto. Ahora de comenzar, yo creo que se puede crecer muy rápido teniendo un media, depende del sistema de captación que uno utilice, ¿no? Pero si va a ser por anuncios, sería un media buyer, un especialista en ads que esté el día entero pues creando anuncios y un closer, un comercial, una persona que sea completamente de ventas. Porque eso te permitiría estar generando leads todo el tiempo y por el otro lado el comercial recibiendo los leads y haciendo las ventas. Entonces, si uno tiene un tipo de servicio que tenga un ticket medio alto, estoy hablando de más de 500 euros o que gane más de 500 euros por cliente, hasta más de 10.000, 15.000 o 20.000, pues realmente tienes la oportunidad de generar muchos leads y de que constantemente hay una persona que está haciendo la parte de cierre. Y ya uno se puede enfocar simplemente en dar el servicio, en principio, y en asegurarse, por supuesto, que los miembros del equipo estén trabajando bien. Después se puede crear todo el departamento de alguien que dé el servicio, que te, por así decirlo, empieza a hacer absolutamente todo lo que tú estás haciendo para proveerle el servicio al cliente. Y así entonces ya uno se puede centrar estratégicamente en empezar a crecer absolutamente toda la empresa, cada uno de los departamentos. ¿Y eres a favor del ticket pequeño o high ticket? O sea, se puede... Yo siempre de high ticket. Hombre, evidentemente, Sí. ¿no? Pero ¿crees que, por ejemplo, los que están convertir sus servicios en infoproductos, por ejemplo, porque hay muchos que tienen un servicio determinado, pero también pueden convertirlo
en infoproducto y todavía no lo saben. ¿Deberían ya pensar en un ticket medio alto directamente? Sí, sobre todo cuando son infoproductos, tenemos que entender una cosa, sobre todo, a ver, cuando uno vende tickets bajos, para que tenga sentido y para que la empresa crezca, tienes que vender muchas unidades. Cuando vendes high ticket con pocas unidades, pues puedes lograr que sea rentable y que además esté ganando suficiente para poder pagarle al equipo o todas las cosas que sean necesarias. Entonces, mi recomendación siempre es dar la mayor cantidad de servicio, de acompañamiento, de ayuda, de lo que sea necesario para que esa persona logre los resultados, por lo cual tendrías que vender un high ticket, aunque vendas pocas unidades, te permitiría ser muy personalizado, estar ahí con el cliente, estar mano a mano, asegurarte de que funcione, tener por así decirlo, una estructura de servicio que le dé muy buenos resultados. Esto te permite generar muchos casos de éxito, validar ese servicio que lo hagas tú y demás, ¿vale? Y ya después puedes empezar a crear versiones más pequeñas o con menos acompañamiento o con que tú estés menos o lo que sea, o que sea grabado, no sé qué, que ya tengan menores precios. Entonces, a partir de ahí puedes hacerlo. De hecho, si uno mira la estructura típica de los infoproductores que me facturan, ya sea de aquí o de Estados Unidos y demás, por lo general tienen un mastermind. No empiezan por el mastermind, usualmente no empiezan por el mastermind, que puede ser más de 20.000, 30.000, 40.000, incluso más al año, ¿vale? Tienen una formación que por lo general tiene un ticket intermedio que va entre los 3.000 y los 5.000, que ahí es, por así decirlo, es lo que intentan como vender lo más seguido posible, porque es un ticket que se puede vender bastante y además de eso es un high ticket, es un servicio que tiene bastante margen y a partir de ahí pues tienes otras formaciones que pueden ser de 500, de 200, un downsell para personas que no tienen una capacidad, no tienen un poder adquisitivo alto y después de eso por debajo puedes tener membresías de 20, 30, 40, 50 euros al mes. Puedes tener software, ¿vale? Que cueste sobre ese precio. Y por debajo de eso, pues muchos venden pues audios, tienen libros, ebooks, cosas así, que es una cosa que, bueno, pues 10, 15 euros, 20 euros, pues puede consumir prácticamente cualquiera. Entonces tienes ya una escalera de valor, una escalera de productos que permite todos los tipos de acompañamiento. Claramente que no es lo mismo un libro, que en plan es como, coge este libro y léetelo tú, a un acompañamiento de que la persona que escribió el libro esté contigo mano a mano para ayudarte a implementar lo que dice en el libro, ya sea uno a uno, ¿vale? O tampoco es lo mismo un acompañamiento uno a uno, que es lo más high ticket, versus estar en un grupal y que se te ayude a implementar todos esos conceptos y todo lo que aprendiste del libro. Eso puede ser con cualquier cosa. Eso puede ser para bajar de peso, eso puede ser para mejorar tu relación, eso puede ser para aprender una habilidad que te permita aumentar tu facturación en negocios. Eso realmente, esa estructura se utiliza en cualquier tipo de infoproductos, en cualquiera de los nichos. ¿Cuál ha sido como el nicho o el producto más surrealista que has conseguido escalar y dijiste al principio, oye, esto es invendible y a pesar de ello se ha vendido? ¿Has tenido algún caso de estos que dijiste, digo, ¿cómo voy a vender esto? ¿Cómo le voy a ayudar? Y al final se ha conseguido. Así, por lo general no entro en proyectos que no tenga la seguridad de que los voy a poder ayudar. Sí, me gusta sobre todo por Detrás, mi ¿no? tiempo, por respeto al tiempo de la persona. Pero lo que así más vendí, de lo que menos tenía conocimiento, y no es que lo vendí yo, no, pero creé el sistema de adquisición para que vendieran más, era un proyecto de copas menstruales. Sí, de una empresa que vendía copas menstruales y tenían toda venta de copas menstruales, ayudaban a la mujer pues, a hacer mejor y a conocer mejor sus ciclos y muchas cosas que claramente yo no tenía ni idea. No es mi expertise ahí. Y bueno, tuve que aprender muchísimo de eso para crear todo el sistema necesario para aumentar las ventas en la empresa. Y la verdad que fue bien. Pues mira, me esperaba cualquier Sí, cosa, pero esto, fíjate. O sea, ¿dirías que sí. haciéndolo bien se puede vender cualquier servicio? Si lo haces bien y realmente eres un experto en Hmm. algo, ¿se puede vender absolutamente todo? Recuerda que al final la venta es suplir una demanda. Si hay una demanda de ello, va a ser. Por eso hay tanta gente pues vendiendo OnlyFans o mil historias y facturando millones. Mientras haya una demanda, se puede vender. Simplemente hay que estar ahí, hay que identificar exactamente quién tiene esas necesidades o quiere ese tipo de cosas y posicionarte como referente y como la mejor persona para suplir esa demanda. Pero todo se puede vender.
¿Y tú dirías, Alex, que es más copiar, observar y crear algo nuevo? ¿O copiar lo que ya funciona y replicarlo? Sinceramente, yo Copiar, sé que tú quieres decir otra cosa, pero sientes yo creo, yo creo que copiar nunca es la mejor estrategia. Yo le llamo modelar, ¿vale? Que es diferente. Que es modelar. siempre que tú le des, por así decirlo, tu toque, tu personalidad, pues igual como tu historia. Pero es como los chinos, ¿no? Sobre todo al principio, cuando tú vas a hacer algo totalmente que tú no tienes ni idea, que no lo has hecho nunca, de principio, casi que modelar ya una estructura, una estrategia o a alguien o a un competidor que ya pues ha demostrado que mínimamente está teniendo resultados, te va a acelerar muchísimo los resultados. Entonces, en el momento en que tú ya tienes esa estructura base que tú la hiciste basada en la estructura de otra persona, en lo que has visto, y empiezas a entender por qué funciona esa estructura base o logras mínimo unos resultados similares a lo que esa persona o esa empresa tiene, entonces a partir de ahí empezar lo antes posible a hacer los ajustes necesarios para que no se parezca, para empezar a darle tu toque, para empezar a hacer cosas que tú crees que va a mejorar, y no solo porque lo creas tú, sino porque igual, como te digo, las métricas, los TJB y demás, te permiten identificar que está teniendo mejores resultados. Eso es lo que hace que tú puedas entrar a un mercado y a competir con alguien que lleva a lo mejor 8 años haciéndolo y rápidamente te puedas ubicar casi que a su mismo nivel, ¿vale? Pero porque empezar desde cero, a reinventar la rueda, como se dice, a ponerse a hacer cosas, no, voy a ver si no sé qué, es como, ¿qué vas a ver? Si ya esto está inventado hace años, ya esto se está haciendo y ya esto hay formas de hacer que funcione. ¿Por qué vas a cometer ahora 50 errores que ya hay gente que ya sabe que eso no funciona? Entonces, cuando tú dices, vale, quién es el referente de mercado, quién es el que mejor lo está haciendo, y vas y haces algo bastante similar, empiezas por lo menos a generar ventas y demás, y rápidamente empiezas a buscar formas de diferenciarte, de hacer cambios, de hacer ajustes, para que no tenga que ver con lo que hace esa persona, sino que sea como una versión mejorada, yo creo que es la forma más rápida de empezar a tener resultados. Porque he visto a mucha gente, o sea, no sé si esa es la mejor palabra, pero he visto mucha gente hacer el ridículo. He visto gente que dice, voy a empezar a hacer contenido y se pone delante de una cámara y empieza a decir cosas aleatorias y tal, cuando ya hay un montón de personas que incluso gratis en internet, tú ves un vídeo de cómo crear contenido, de cómo se hace un hook, de cómo se estructura, de estructuras de storytelling o cómo contar una historia, y ya tú entiendes la base de lo que funciona y te permite empezar a crear contenido de forma medianamente, pues no te digo profesional, pero con mejores resultados, ¿vale? Miras a otras personas que son expertos en contenido y haces contenido similar al de ellos, pero adaptándolo a ti. Entonces ya tu contenido medianamente empieza a funcionar. Pero si te paras ahí no, a ver qué digo, me lo invento y voy viendo a lo largo del camino, es como tu contenido no va a funcionar. Pero porque estás descubriendo, estás intentando poco descubrir cosas que ya están descubiertas, ya se sabe que eso no funciona. ¿Se entiende lo que quiero decir? Tiene que tener, sí, y te he entendido perfectamente, porque ¿qué tiene que tener una persona sí o sí para captar atención? Cuando ves un contenido y sabes, mira, este sí, este no, ¿qué diferencia uno del otro? Ahí es muy interesante. Lo primero es que tú tienes que saber de quién quieres captar la atención, porque lo que capta la atención mía a lo mejor no capta la atención de otra persona. Pero en sí, lo que más capta la atención hoy en día, y por eso es que dice que bueno, tenemos las redes sociales y redes como TikTok sobre todo, pues nos ha reducido un montón el span de atención, son los patrones de interrupción. Son ver cosas que son totalmente diferentes a lo que uno está acostumbrado o lo que el cerebro ve como normal. Entonces, por eso hoy en día la gente entra, y a veces la gente se pasa, ¿no? De entrar como, o poner transiciones o los sonidos constantemente, o empiezan con un vídeo que hizo viral de alguien cayéndose de no sé qué, de una bicicleta, de un tal, porque son patrones de interrupción que no es lo común. Si ahora todo el mundo, de hecho, esto lo vas a empezar a ver pasar dentro de nada, ¿vale? Todo el mundo se ha puesto ahora a hacer los vídeos como horizontales, verticales, eh, porque se viralizó con TikTok y demás. Ahora dentro de poco empezarás a ver a la gente haciendo vídeos de nuevo como formato cuadrado y cortando la parte y la parte de abajo y poniéndolo en negro y tal. ¿Por qué? Porque ya es un patrón de interrupción. Antes lo diferente era que el vídeo fuera así, y ahora que lo hace todo el mundo, lo diferente será que el vídeo vuelva a ser cuadrado, o sea, tal. Entonces eso es que te llamará la atención, esos son los que te va a parar, porque es un patrón de interrupción, rompe la norma y lo que es común y lo que llevas viendo mucho tiempo. Entonces la gente vive en un mundo donde scrolleamos y te quedas parado en un momento en que alguien capte tu atención, pero porque
tenga un patrón diferente al resto. No es No, mucho más que eso. diferente. Y autenticidad versus originalidad, ¿tú qué prefieres? Dos caminos diferentes. Yo creo que, a ver, bueno, realmente la autenticidad y la originalidad creo que son bastante similares, pero en principio hay cosas que te hacen, por así decirlo, llamar la atención y hay cosas que empiezan a hacerte conectar con la persona. Entonces, si tú eres una persona que hace cosas, por así decirlo, muy auténticas, muy tuyas, incluso a veces cuando no hay un patrón de interrupción muy grande, la gente empieza a conectar contigo, ¿vale? Y si yo conecto, por ejemplo, con tu forma de hablar, con tu forma de ser, que tú eres original por la forma tuya, ¿vale? A lo mejor, aunque tus vídeos no sean como muy locos o lo que sea, me empieza a llamar la atención y te sigo. Entonces yo creo que eso es una de las cosas que, sobre todo ahora mismo, hoy en día, va a marcar la diferencia. Creo que en unas redes sociales que se van a inundar de vídeos con IA, de eso mismo, de gente copiando vídeos de otras personas y haciéndolo palabra por palabra exactamente igual, las personas que sean más originales, que tengan, que se sientan como auténticos, esta persona está hablando de verdad, de corazón, es real, son los que van a empezar a marcar la diferencia. Sí, eso es lo que me refería. Me he explicado un poco mal, pero a eso me refería. Lo de originalidad, porque añadiéndole efectos y sabes y todo ese tipo de cosas y lo auténtico, pues Sí, lo que somos nosotros, ¿no? Y como somos, efectivamente. Así sí. un poco. Yo creo Eh, que eso va a marcar mucho la diferencia hoy en día. Como te digo, viene mucho contenido de IA generado. Ya hay herramientas de IA como Hayfield que es muy difícil notar que es IA. Todo el mundo, la gente lo dice, ¿no? Es como, no, los vídeos de IA. Bueno, cuando tú no sepas si estás viendo un vídeo de IA o una persona, al final vas a conectar con el mensaje, con lo que dice, con la situación o lo que sea, porque no vas a saber diferenciar si al final no es una persona o no. Entonces eso te va a dar un poco igual. De hecho, con la música está sucediendo. Hay muchos canales de YouTube y hay muchas canciones hoy en día que son creadas con IA. Hay veces que son las voces de los propios cantantes que ya se conocen, entonces la gente no nota la diferencia. Entonces, si a ti te gusta la canción, a ti te gusta la canción y tú disfrutas la canción, entonces tú sabes si es IA o no, no lo sabes. Yo hoy en día sigo muchas canciones que, de hecho, se han popularizado mucho porque lo que hacen es que coger, por ejemplo, una, una canción de, qué sé yo, de Michael Jackson y llevarlo a un formato de soul o llevarlo a jazz o cosas así que tú te quedas como, wow. Entonces, te llama la atención la canción o la forma en que se canta y te gusta la canción en sí. Y cuando miras, no existe un cantante real detrás de eso. Simplemente es una empresa que ha cogido y ha creado canciones que ya son muy conocidas y la han cambiado a un formato que antes no existía o que no estaba eso en internet y te llama la atención. Y va a empezar a pasar mucho con el vídeo ahora, era lo más difícil y va a empezar a pasar también. con lo cual, la pregunta siguiente es sí y ya no. ¿En qué porcentaje de tu trabajo aplicas la IA? Yo creo que hoy en día casi en el 50% y puede que a veces un poco más. La IA está en todo. Para crear los textos, para crear imágenes, anuncios, automatizaciones, filtrados, cualificación de empleados, la creación del propio, por así decirlo, de la propia descripción que uno está utilizando para buscar a ese empleado. Pero además de eso, la IA poniendo un formulario y que la persona complete el formulario, yo puedo hacer que una IA analice absolutamente los requisitos que yo necesito y lo que ha puesto la persona y automáticamente me diga si cualifica o no y me evite el tener yo que revisar el formulario. Ese tipo de cosas, pues la IA está en todos los lugares. Entonces, te acelera el proceso muchísimo. Para cosas que yo antes necesitaba un equipo, hoy en día muchas veces lo hago solo. Hoy en día hemos hecho lanzamientos de invertir más de 100.000 euros y estar tres, cuatro personas solamente para hacerlo todo, pero porque todos saben utilizar las herramientas de inteligencia artificial, había muchas cosas que estaban prehechas y puedes crear todos los textos de los anuncios, todos los textos de las páginas, los correos que van a llegar, los mensajes, la presentación que se va a hacer. Es una locura la cantidad de cosas que se puede hacer en 2, 3 días solo utilizando la IA y con tus agentes ya entrenados. Eso es, eso es. Y Alex, concluyendo, me gustaría que me contaras un poco el tema de tu sistema. Si, por ejemplo, alguien está en esa tesitura que quiere escalar, que ya está vendiendo, pero no es suficiente, que quiere multiplicar por X, cuando vosotros implementáis vuestro sistema de venta, ese sistema de captación de clientes, de análisis, durante cuánto tiempo debería estar con vosotros, ya es de secula seculorum. O
sea, ya es conveniente ¿cómo funciona tu trabajo? Cuéntame un poquito para, por si acaso, los que quieran Vale. contactar contigo. Mi especialidad es entrar en un negocio, descubrir cuáles son los cuellos de botella y planificar todo el sistema de captación que van a necesitar para lograr los objetivos que tienen. Ya de por sí tengo ya muchos procesos y sistemas preparados para contratación, para crear los embudos de venta completa, crear anuncios, contratar a gente para implementarlo y todo. Y sería para mí pues bastante más fácil y práctico crear un sistema y saber exactamente o tener una previsión bastante certera de cuánto va a facturar en muy poco tiempo. Claramente eso depende del negocio y de ya el volumen por así decirlo, de acciones que ellos puedan hacer y que estén dispuestos a hacer en ese tiempo. Pero yo mínimo trabajo con gente con las que yo sepa que puedo estar 3 a 6 meses mínimo, porque es cuando tú realmente empiezas a ver el impacto en la facturación bastante fuerte. Como te digo, una campaña se puede hacer de 2 a 3 días, pero hacer una investigación profunda de qué necesita el negocio, después de eso hacer los ajustes necesarios para ir optimizando y crecer, pues lleva más tiempo. Entonces yo también en toda la parte de lo que es pues, la academia de IA, pues enseñamos a más de 500 personas ya a lanzar su agencia de IA, ¿vale? Pero claramente pues tenemos una formación toda explicada a detalle, qué servicios se venden, cómo venderlos, y básicamente ahí está todo. Y en muy poco tiempo pues lanzan su agencia de IA y pueden ya estar vendiendo servicios de IA. Pero ya cuando tú quieres ya escalar un negocio a multiplicar su facturación por 3 o por 4, pues negocios que facturan 20 o 30 mil euros ya al mes, y ahí sí requiere por lo menos unos 3 meses de trabajo para que empiecen a ver un volumen fuerte por encima de la facturación que ellos ya estaban teniendo. Claro, y es costoso implementar un sistema. Entiendo que la Mm. respuesta seguramente será depende de lo que quieras crecer, ¿no? Pero sería muy costoso implementar ese sistema para que empiece a funcionar. Diría que incluso depende más de varios. Hay un concepto que para mí es súper importante, que es como el apalancamiento, ¿no? Cuando tú quieres lograr resultados mucho más allá del esfuerzo que tú pones, tú tienes como que apalancarte de algo. Hoy en día nos apalancamos de contenido, nos apalancamos de código. Usualmente lo que más hace la gente es apalancarse de capital, pues ya tú lo sabes, claramente, pues tengo esta cantidad de dinero, pues eso me permite pues hacer cosas más allá de las que puedo hacer yo solo, y te apalancas de esfuerzo, ¿no? De personas, de contratación. Entonces, en principio hay muchos negocios que yo entro y yo automáticamente veo que palancas ellos no están utilizando correctamente. Entonces, muchos negocios, a lo mejor con menos presupuesto, pueden tener un sistema de captación que multiplique por 3 o por 4 solo por aprovechar mejor los leads que ya tienen actualmente, pues si ya tienen una base de datos y no están haciendo pues suficiente email marketing o no están haciendo algo más allá. A lo mejor tienen una base de clientes y no tienen un upsell o un servicio de un mayor valor y un acompañamiento más profundo que puedan venderle a su base actual de clientes sin invertir absolutamente nada en dinero, solo contactando a los clientes actuales que tienen. Conozco a muchas personas que son creadores de contenido, se le da muy bien crear contenido, tienen 20.000, 30.000, 50.000, más de 100.000 suscriptores y no están facturando prácticamente nada, pero porque no saben cómo captar esos clientes que tienen ahí esperando prácticamente porque ellos le ofrezcan algo. Entonces, para este tipo de personas, muy, por así decirlo, es barato, entre comillas, porque es muy fácil darle resultados a ellos cuando sabes lo que tienes que hacer. Y eso yo lo veo en muy poco tiempo. Pero hay personas que realmente están en un punto bastante difícil. Si tú no tienes una autoridad, si tú no tienes una base de clientes, si tú no tienes, pues son ni redes sociales, si no tienes economía para invertir fuerte en anuncios, si tú no tienes, es como, básicamente hay que construirlo todo desde cero y a estas personas, aunque cueste, es una realidad, ¿no? Es como un cubo, ¿no? De un balde de agua fría que te cae encima. Es el momento más difícil, pero es donde más trabajo y más dinero tienes que ponerle para sacar tus cosas adelante, Claro. ¿vale? Y es así. Pero tú dirías que para todos entiendo que es posible, ¿no? Sí, para todo es posible. Para todo es posible. Al final, el capitalismo, si hay algo que tiene que es muy lindo, de lo dice una persona que viene igual de un país socialista, es que al final es una meritocracia, ¿no? Si tú logras solucionar problemas de personas que son tan importantes para esas personas que están dispuestas a pagar por solucionarlos, vas a ganar dinero. Entonces, no es mucho más complejo que ello. Entonces, a nivel de negocio,
tú creas los sistemas y procesos para poder solucionar la mayor cantidad de problemas posibles, lo más grande posible, a la mayor cantidad de personas posible. Para entonces ahí es donde tú veas el volumen, ¿no? Y que no todo depende de ti, de tu tiempo, de tus horas y tal. Pero en la base es eso. Cualquier persona puede empezar a facturar más logrando hacer o captar más clientes o hacer que sus clientes valgan más. Básicamente dándole mejor servicio, invirtiendo, vendiéndole cosas similares, dándole servicios adyacentes, a veces incluso solo con afiliación, ¿vale? Hay veces que a lo mejor tú, por ejemplo, por ejemplo, tú trabajas con clientes que tienen X cosas con bancos y a lo mejor tú estás en el día a día diciéndole, no, ve a tal banco, ve a este banco, hacer no sé qué, y, no sabes, y hasta que no viene un experto en crecimiento o alguien y te dice, coño, si tuvieras este tipo de colaboración con estos bancos y los bancos te dieran X porcentaje o X no sé qué por cada persona que tú llevas, estuvieras añadiendo un 20% más de lo que estás ganando. Entonces, sin invertir absolutamente nada, empiezas a añadir un 20% más de beneficio a tu negocio haciendo exactamente lo mismo que estabas haciendo, simplemente estableciendo colaboraciones con los bancos. Entonces, son pequeñas cositas y pequeñas palancas que mucha gente no sabe en su negocio hasta que viene alguien que sabe y le dice, mira, esto hay que hacerlo, esto hay que hacerlo, esto hay que hacerlo. Eso me pasa en financiación. Si ahora me viene, lo tengo todo clarísimo. Alex, ¿qué le dirías a Alex de hace años cuando, sabiendo lo que sabes ahora, pues a Alex hace 7 años o incluso un poquito antes? ¿Qué le hubieras dicho que no sabía? Realmente le diría que tome acción masiva desde el principio, que no tenga miedo a equivocarse, porque eso es una de las cosas, por ejemplo, que más me frena. Hay muchas cosas que yo sé hoy que ya sabía hace mucho tiempo y no las aplicaba o no he logrado el nivel al que he llegado ahora porque no me atrevía. Que hubiese emprendido, probablemente hubiese emprendido antes, porque si hubiese sabido los resultados que iba a tener de emprender, no hubiese tenido tanto miedo en su momento y me hubiese atrevido. Al final es un juego de resolutividad. Me dijera a mí mismo que, oye, todo problema que salga lo vas a resolver, simplemente te rompes la cabeza buscando formas de hacerlo. Y una cosa que yo le digo a mi equipo, a mis clientes, a la gente que trabaja conmigo, es que a cada problema 20 soluciones. Entonces muchas veces uno sufre cada vez que hay algún problema y, guay, que ahora me pasa esto, ahora me pasa lo otro. Y ahora ya he aprendido a pensar muy poco en el problema y nada más que ocurre el problema, simplemente pienso en 20 soluciones. Es un framework mental que realmente tú nunca llegas a necesitar 20 soluciones. Es que con dos, tres que pienses al momento dices, coño, si aplico esta ya avanzo, ¿vale? Pero si tienes en la cabeza el hecho de cada vez que estoy preocupado por algún problema, he pensado yo en 20 posibles soluciones que puedo aplicar, te das cuenta de que realmente nunca vas a necesitar 20 soluciones. Tienen más, pero sí, el problema tiene más soluciones de las que tú creías cuando tuviste el problema. Tal cual, eso es así. Te voy a pedir también que nos des alguna recomendación, algo que podamos hacer a partir de mañana que sea muy sencillito, pero replicable para los que queremos mejorar un poco los resultados en ventas antes de aplicar tu sistema de ventas de negocio. Diría que básicamente pienses, siempre separes cada una de las acciones que estás haciendo por paso. Identifiques, si tú captas clientes por anuncios o por contenido, lo que sea, todo lo midas. En plan, cuánto contenido yo estoy publicando, de esos contenidos, cuántos me generan comentarios con personas interesadas, cuántos me generan mensajes con personas interesadas, de esas personas interesadas, cuántos se convierten en una reunión, de esa reunión, cuántos se convierten en ventas, que lo mide absolutamente todo y que siempre intenta hacer el doble o el triple de lo que yo pienso que es necesario para lograr los objetivos que yo tengo. Porque la mayoría de las veces uno sobreestima la cantidad de acciones que tiene que hacer para tener los resultados que quiere tener. Y sobre todo cuando estás comenzando, que no tienes idea de lo que funciona, que todavía vas a probar 1000 cosas y probablemente lo hagas mal, si tú no estás haciendo el doble o el triple de volumen de acción que realmente necesitas y haces como lo mínimo, te vas a dar cuenta que no tienes resultados porque no lo estás haciendo bien y básicamente te rindes. Pero si tienes el doble o triple de acción y analizas todo momento las acciones que estás haciendo, qué resultados te estás dando, tu cabeza solo va a decir, wow, esto funciona mejor. Coño, dije esto y entonces se agendaron. Este contenido pues se fue viral. ¿Qué tiene de diferente? Entonces analizas ese contenido, haces que el otro contenido sea muy similar al anterior y cuando haces esa iteración
3, 4, 5 veces, empiezas a ver resultados mucho más rápido. Versus quien hace pocas acciones y no las analiza y después, pues básicamente sufre porque no tiene ningún tipo de resultado. Me ha encantado. Y por supuesto, la frase de cierre. ¿Cuál sería una buena frase de cierre? Pues solo diría eso. Volumen de acción, define cuáles son tus objetivos, define cuáles son las acciones que necesitas para llegar ahí y dale el doble o el triple de las acciones que tú creas que necesitas para llegar ahí, hasta que sea imposible fallar. Me ha encantado. Muchísimas gracias. Nos ha ido el tiempo. Yo estaría, ya sabes, 2 horas contigo, que se nos haría corto. Muchas gracias y estoy súper contenta que por fin he conseguido que tuvieras un huequito para nosotros. Sí, fue Todos difícil. te vamos a estar súper agradecidos y espero verte algún día en nuestro club Emprende con Alas, que ya sabes que eres muy bienvenido y cualquier Muchas cosa, gracias. pues te lo agradezco de corazón. Y los que habéis llegado hasta el final, pues por supuesto tenemos un regalo por parte de Alex, que os lo voy a hacer llegar por email. Le podéis seguir tanto en YouTube, en LinkedIn, en TikTok, en Instagram, etcétera, y aprender, porque la verdad es que comparte mucho, mucho, mucho contenido de calidad. Así que mil Muchas gracias, gracias, Silvia. Alex. Y nos vemos, espero, en alguna ocasión más. Totalmente. Y después me dices, pues, ¿dónde estás? Y a lo mejor un día nos tomamos un café donde Hombre, estamos. eso está hecho, por supuestísimo, por supuestísimo. Muchas gracias a los que habéis estado con nosotros y os despedimos con nuestra mega canción que está hecha con la IA. Genial. Muchas gracias. A ti.